Le quiero dar la bienvenida a Roberto Márquez, politólogo y analista, que está con nosotros en conexión para poder iniciar con este momento de análisis, y también Marcelo Arequipa, politólogo y analista. Gracias a ambos por estar con nosotros. Roberto, por favor, tu lectura desde el ámbito político sobre lo que está pasando en el país, sectores que siguen movilizados, que siguen pidiendo la renuncia al presidente, una convocatoria de algo que en 41 días no ha tenido el efecto que se requiere. Buenas noches, Luciana. Y bueno, a ver, tenemos que considerar que el siglo XXI ha modificado la forma de cómo percibimos y vemos las cosas. El hecho de que tengamos celulares y nos podamos interconectar y tengamos información de inmediato, también hace que los hechos de violencia se vayan minimizando y no caigamos en dictaduras crueles, salvo que éstas tengan el control de absolutamente todos los medios. Considerando esto, y como ya no vivimos en el siglo XX, ni en los 80, ni en los 90, la idea que tiene el presidente y su equipo es entrar en una estrategia de desgaste, dándole a conocer a la población que lo más importante es la preservación de la democracia, las libertades, sus instituciones, pero al mismo tiempo la vida, que es y que juega un papel muy importante. El desgaste que está ocurriendo en este tiempo, tanto en los bloqueadores o en los sectores que están en disputa con el gobierno y del mismo gobierno, es el que el mismo gobierno no ha tenido la capacidad de poder comunicar esto y qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando existe una crisis en el tema comunicacional, siempre se necesita de un vocero o de alguien que ponga orden al respecto. Y es aquí donde juega un papel muy importante el vocero actual, que es el señor José Luis Gálvez, que no solamente es vocero del presidente, y él lo ha mencionado en diversas entrevistas, que básicamente él es un vocero gubernamental, y eso quiere decir que la estructura de comunicación gubernamental está tomando una nueva forma, considerando que ha fracasado anteriormente. Y claro está, esto de resistir y de aguantar, de ver a este nuevo país, de estar entre lo viejo que todavía quiere tomar el poder y lo nuevo y el futuro del país, se está luchando hoy, y lo mencionó el presidente en varios de sus mensajes. Esta es la batalla de las batallas, y el presidente está seguro, como gran parte de su gabinete, de que es muy posible de que el desgaste que se está aplicando y el desgaste que tienen estos agentes movilizados está llegando más temprano que tarde, y que claro está, al derrotarlos sin lanzar un tiro al aire, sin tener los muertos que están buscando, van a tener la victoria suficiente como para llevar adelante las reformas del nuevo país. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. En torno a lo que decía Roberto en esto que tiene que ver con lo comunicacional, con los mensajes que hemos venido escuchando, hay un factor que además se suma al hecho de que no haya combustible, alimentos, libre transitabilidad, y es el factor de la incertidumbre, y que también está jugando con lo anímico en la población, no saber qué va a pasar, porque se habla poco desde el gobierno, se dice poco, por lo menos en los temas relacionados a posibles acciones directas. Entonces eso también está consumiendo la cabeza de más de una persona que está preocupadísima con lo que sucede, ¿no? Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? A ver, yo estaba pensando, cuando ustedes estaban mostrando las opciones para votar, yo iba a votar, pero no necesariamente por la esperanza, les diré. O sea, iba a votar más bien hacia el otro lado, sinceramente, porque entrando en este tema de el tiempo en el que estamos ya en este conflicto, yo creo que la estrategia del desgaste está generando más bien una desazón que le está empezando a pasar una factura enorme ya al gobierno, porque tienes por un lado una base electoral que le ha votado a Rodrigo Paz y a Edman Lara, que hoy día ya no quiere saber nada de ellos, porque se han dedicado, pero con un entusiasmo creo demasiado desmedido, a pelearse con esa base electoral. Y segundo, por otro lado, tienes
muchos anuncios, muchas palabras de ya se termina el tiempo, ya prontito vamos a hacer algo, ya esperen un poquito, que ya muy pronto, que pasado mañana más o menos esto se va a resolver. El día de hoy no tienes nada. Es decir, hay muchas palabras, mucha comunicación, y creo que en este caso en realidad yo matizaría esta idea con hay una excesiva comunicación de palabras y hay muy pocas acciones. Y una de esas cosas a las que me refiero es, se ha acusado desde el viernes pasado de narcoterrorismo, se ha acusado duramente de financiamiento del narcotráfico a las movilizaciones, y alguien ha visto alguna demanda que se haya instalado en el sistema judicial en contra de alguien con alguna prueba en concreto respecto de este tema. Yo la verdad, me pueden corregir ustedes, pero yo no he visto absolutamente ni una demanda, ni una prueba sobre este tema, más allá de los discursos grandilocuentes, de posicionar, de intentar. Yo entiendo que este es un discurso retórico para que la gente de las ciudades no se sume a las movilizaciones, para que un poquito sientan el fantasma y la sombra de Evo Morales y tengan, digamos, alguna reticencia para no sumarse a las movilizaciones. Pero realmente esto no está resolviendo absolutamente nada. Esta excesiva comunicación en el discurso que tiene hoy día el gobierno, lo único que está haciendo es más bien, creo, anidar más esta sensación de indignación de hasta cuándo vamos a seguir con esto. Marcelo, sigo contigo, por favor, si me lo permites. Hoy, mientras teníamos una masiva movilización que llegaba al centro de la ciudad de La Paz, desde el Ejecutivo, desde el gobierno, se mostraban acuerdos con la ciudad del Alto, al margen de las necesidades que por supuesto son realmente con muchísimo fundamento en la ciudad del Alto, lo que anunciaba el gobierno, ¿verdad? Los zetas, luminaria, tema de acceso a internet para las escuelas, que son demandas que sin lugar a dudas la ciudad del Alto las necesita y necesita de manera efectiva. Políticamente este acuerdo y en este momento con la ciudad del Alto, con su alcalde, ¿le suma al gobierno, al presidente? Luciana, no, porque a ver, tenemos un gobierno que está actuando como si estuviera esto siguiendo una suerte de un curso administrativo, más o menos, ¿no? Burocrático. Y no más bien en el curso de resolver los problemas que se deben resolver y con quienes se debe sentar a resolver. Por ejemplo, creo que algo hubiera cambiado en el panorama si hoy día hubiéramos visto a un presidente o a alguno de sus ministros salir de Casa Grande, ir a la cabeza de la marcha que estaba llegando, cuando estaba llegando cerca de Plaza Murillo, e invitarlos a dialogar, invitarlos a pasar a Casa Grande para que dialoguen y para que de una vez por todas resuelvan. Aunque sea tener la foto de ese momento y la declaración respecto de que se los invita para poder dialogar, yo creo que eso hubiera cambiado diametralmente, y no esa imagen de firmo un memorándum, un convenio interinstitucional con una ciudad para hacer unos proyectos que no van a resolver los problemas que hoy día tenemos. Con quienes realmente deben sentarse el gobierno no se está sentando, y me da la impresión que otra vez este tema lo está tomando como si fuera un mero trámite administrativo, y en esta suerte de vuélvase mañana, así quieren desgastar a los dirigentes y así quieren hacernos creer a nosotros también, a los bolivianos, que así se resuelven las cosas, cuando en el fondo no se resuelve nada. Ahora, Roberto, según lo que nos decía Marcelo, ¿estas situaciones serían parte de una estrategia que estaría empleando el gobierno, o son simplemente errores u omisiones que no están dando por lo menos la magnitud que necesita? El hecho de, como decía, de denunciar narcoterrorismo y todas esas cosas y no presentar alguna prueba, o el caso hipotético de que haya salido alguien del gobierno a invitar a los marchistas, tomando en cuenta además que varios representantes de sectores ya durante todos estos 40 días han dicho algo similar. Decían, nos invitan por los medios de comunicación, nos dicen queremos diálogo, no se quieren sentar a dialogar, pero no nos ha llegado ni una carta poniendo día y poniendo hora, que va más o menos por lo que nos decía Marcelo. ¿Tú qué crees? Bueno, la estrategia gubernamental, ya que se basa en el desgaste, no es algo nuevo ni tampoco es un experimento meramente boliviano. Lo que está haciendo el gobierno con su estrategia es demostrarnos a la gran mayoría de los bolivianos quiénes son los grupos radicales que todavía quieren seguir viviendo de las prebendas gubernamentales. Obviamente, estos son grupos minoritarios. Un ejemplo clásico de una estrategia similar a la que se está viendo en el país
se la ha visto en Sudáfrica dentro de lo que ha sido su proceso constituyente cuando ya Nelson Mandela fue presidente. Obviamente, la violencia en que se llegó a desatar en ese momento fue mucho más grande de la que vive hoy Bolivia, pero esto ha ayudado a que la población sudafricana vea quiénes son estos grupos radicales y cuáles son sus ideas y qué son los aportes o lo que quisieran modificar o con lo que quisieran quedarse. Y obviamente, cuando la política se radicaliza por parte de un grupo minoritario y no tiene, más allá del pedido de renuncia, otra visión de futuro que pueda aglomerar a gran parte de la población, pues básicamente ese sector con el tiempo va perdiendo y se va desgastando. Yo supongo que esa es la estrategia gubernamental que se tiene. El problema desde el gobierno nacional es no saber comunicar esto y no tener, llamémosle, los canales de transparencia correspondientes. Es más, debemos recordar que hace muy poco tiempo en el conflicto, si no me equivoco, fue el Ministerio de la Presidencia que sacaron un QR para subir los videos de ciertos desmanes que se podían ver en estas marchas para que los ciudadanos graben y los envíen. Y yo pensaba o intuía que según esto el gobierno iba a manejar muy bien su equipo de comunicación, mostrando de que este grupo no tenía ningún otro interés más allá de la renuncia y que posiblemente iba a tomar la violencia como lo hemos visto en las anteriores marchas, ¿no? Han destruido locales, ha habido pillaje, ha habido incluso robo a un lustrabotas que no tenía nada que ver en el conflicto, y claro está, estos grupos que se dicen que están a la defensa del pueblo terminan haciéndole daño al mismo. Y claro está, tenemos que entender también que en el siglo XXI un estado de excepción o un estado de sitio ha acabado con el poder de un presidente que ha sido Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Y obviamente estos grupos radicalizados lo que buscan son víctimas del gobierno directamente para poder seguir molestando y sacándolo al presidente del gobierno. Entonces, esta estrategia que tienen, por un lado, está siendo bien manejada, pero comunicacionalmente no han sabido explicarle a la población por qué el resistir y el aguantar es importante, no solamente para conservar la democracia como tal, sino también que este es el punto de partida del nuevo país y de las reformas que se vienen a futuro. Bien que mencionas esto, Roberto, y la siguiente pregunta nuevamente para ti. Esta política de desgaste, por supuesto, tiene efectos colaterales. Quienes estamos en medio, la población, resistir, dices tú, tal vez es el mensaje que no se le ha dado a la población, pero qué complejo, ¿verdad? Cuando tenemos una ciudad que no tiene oxígeno, no tiene medicamentos, los alimentos, si los encuentras, están por los cielos. Y esto no le genera al gobierno, en todo caso, un efecto contrario de desgaste en la población, y que esto pueda generar una reacción también por parte de los civiles y de la población en general en contra del gobierno. La falta de comunicación a partir de la estrategia gubernamental que se tiene evidentemente va a ocasionar un desgaste hacia la imagen del presidente y de su gabinete. Pero también tenemos que recalcar, por ejemplo, de que ha logrado ciertos corredores humanitarios que están haciendo que el desabastecimiento que existía en la ciudad se lo pueda paliar y llevar a cabo sin mayor problema para gran parte de la población. Es más, sabemos que ha llegado ayuda humanitaria y este es otro de los problemas comunicacionales del gobierno. El canciller hace un par de días dijo que iba a mandar una lista explicando a dónde estaba llegando esta ayuda, que seguramente está yendo a hospitales, está yendo a asilos, está yendo a orfanatos, porque es gente que necesita, por un lado, no solamente estar relativamente bien alimentada, sino también medicación al respecto. Y esto es porque hay ese desfase comunicacional que el gobierno hasta el momento no ha logrado solucionarlo. Entonces, esperemos, y como lo decía el presidente, en los próximos días, no sabemos cuántos lamentablemente, esto va a terminar en algún momento. Y parece que el final está más cerca de lo que podemos pensar, porque también tenemos que colocarnos del lado de la gente que está marchando y de los bloqueadores. Evidentemente ha habido gente que ha llegado de Potosí
E imagínense en ciudades desabastecidas, donde es muy difícil encontrar el alimento, bajo la hipótesis de que están recibiendo dinero para movilizarse, de nada sirve tener billetes en el bolsillo cuando no puedes comprar lo necesario. Y es más, el ver el tema de la logística, de dónde van a pasar la noche, de dónde van a tener 2 o 3 comidas en el día, también genera un desgaste en los movilizados. Entonces, esto en algún punto va a terminar y claro está, el escenario nos está mostrando que la COP básicamente es un grupo minoritario, acorralado, que con suerte representa entre el 15 a 20% de los trabajadores asalariados y que tienen un empleo formal, y que sin la base y la fuerza y la ayuda campesina no son capaces de llevar una movilización fuerte. Ahora, hablando de la COP, Marcelo, hemos escuchado algunos pronunciamientos de representantes de las centrales obreras departamentales de varios departamentos del país que están empezando a desconocer las posturas radicales de su ente matriz, de la COP. ¿Esto será parte del resultado de ese desgaste que estamos indicando o que han estado indicando ustedes en todo caso? Mira, es evidente que en más de 40 días va a haber, digamos, desgaste en la movilización y que además a mí me resulta bien curioso algo. Hace 20 días atrás, ya los números creo que están por demás, pero hace más o menos 20 días atrás ya hablábamos o ya se analizaba la idea de una suerte de posible desgaste del movimiento que estaba generándose, que estaba más focalizado en La Paz y en Oruro. Pero lo que hemos observado es que más bien al contrario, el movimiento se ha expandido a nivel nacional y ya tienes casi, creo que hoy día tienes 7 de 9 departamentos que tienen problemas de conexión vial, ¿no? Y a eso hay que añadirle algo más. Creo que si uno revisa, por ejemplo, hoy día el acto en Chimoré de Evo Morales, además, primer acto público masivo al que vuelve a asistir Evo Morales y que da un discurso que creo que a todas luces ha mostrado más bien un Evo Morales revivido, gracias al gobierno, obviamente, revivido de nuevo. Pues más bien esto da para pensar en el sentido en el que la situación todavía no se ha terminado por desempatar, ¿no? O sea, todavía hay movilización. De hecho, la movilización de hoy día, que ustedes también la han cubierto, la marcha ya estaba llegando al centro de la ciudad y la cola todavía continuaba en la ceja del Alto. Y yo la verdad es que pensaba que no iba a ocurrir algo así, pero miren, nos estamos sorprendiendo con esto. Y claro, esto tiene que ver otra vez con el hecho de que no hay señales claras de quién tiene que resolver esto, de quien tiene que ponerse las manos y de una vez remangarse la camisa y resolver este tema. No lo está haciendo, y ese alguien es el gobierno. No lo está haciendo y está dejando que esto pase, y ya hemos cruzado, creo, además la línea en la que el desgaste puede ser identificado solamente a partir de la crítica hacia quienes se movilizan. Y el desgaste, el tiempo que está pasando, más bien hoy día está empezando a pasarle una factura importante al gobierno. Alguien de aquí, para cerrar esta idea, alguien de aquí se imagina que Rodrigo Paz va a ser capaz de implementar nuevas leyes con este escenario que tenemos hoy día, o que va a ser un nuevo ajuste económico. Yo la verdad es que dudo mucho en este escenario actual, dentro de unos meses, que volvamos otra vez a esto sin haber resuelto. Yo lo veo, la verdad, bastante complicado. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho por este análisis y tu participación esta noche aquí en vivo. A ustedes igual, un abrazo, gracias. De igual manera, Roberto, muchísimas gracias por tu presencia. Un gusto acompañarlos, buenas noches. Gracias, de seguro los convocaremos nuevamente para seguir analizando el escenario que tenemos en la política de nuestro país. Que les vaya bien.